Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Les invito a buscar en la palabra del Señor en este día el Evangelio según Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo desde el versículo 28 hasta el 40. Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Estamos dando comienzo a una semana donde hemos de recordar los acontecimientos de la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer un pasaje que tiene que ver con los acontecimientos del inicio de estas semanas, un pasaje extraordinario, donde con la ayuda del Señor vamos a encontrar enseñanzas y verdades de la palabra de Dios que nos van a ayudar y ser útiles para adorarle, pero también para servirle con toda devoción. Dice entonces Lucas 19:28, dicho esto, iba adelante, hablando del Señor Jesús, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Quisiera que juntos pensáramos, con la ayuda del Señor, en tres grandes situaciones, ¿sí?, o hechos que vemos aquí en este relato. Hay una frase muy sugestiva, muy interesante, que se repite dos veces en este relato, y es: porque el Señor lo necesita. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué necesita el Señor de nosotros? En esta oportunidad nos dice la palabra de Dios que Él iba haciendo un recorrido que era acostumbrado, ¿sí?, para subir hasta Jerusalén. Pasaba, dice, por Betfagé y también por Betania, y iba bajando el monte de los Olivos, esa cuesta allí que descendía en Jerusalén. Y en esa oportunidad envía a dos de sus discípulos, ¿sí?, a buscar un pollino que estaba atado, ¿sí?, para que no se escapara, y que tenía, sí, una particularidad: ninguno había montado sobre él jamás, ninguno se había subido sobre él jamás. Así que los discípulos obedecen, ¿sí?, con el llamado del Señor a que si alguno les preguntara por qué lo llevaban, la respuesta debía ser: porque el Señor lo necesita, y así lo hacen. Nos dice el relato que efectivamente van, justamente encuentran el pollino atado, lo desatan, y los dueños del pollino, al ver esto, nos dice la palabra de Dios que preguntan. Dice: ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos responden tal cual el Señor les había dicho que lo hicieran. La respuesta fue: porque el Señor lo necesita. Es muy interesante, creo, observar dos cosas en esta primera situación que encontramos en el relato. En primer lugar, hay obediencia por parte de los discípulos. No cuestionan el por qué, ni el cómo, ni el dónde. Simplemente obedecen. Hacen lo que el Señor Jesús les dice. Van y buscan un pollino. Un pollino que, por otra parte, tenía la particularidad, ¿sí?, de ser
que nunca nadie se había montado sobre él. Lo iba a estrenar, si me permiten, sí, esta palabra, el Señor Jesús. Hay otra situación también que recordamos donde alguien le dio algo que no había sido estrenado. Fue en el momento de la muerte del Señor. José de Arimatea, sí, dice la palabra de Dios, que compra una sábana nueva, envuelve el cuerpo del Señor y le ofrece con total generosidad una tumba, un sepulcro familiar que todavía nunca había sido usado. Así que por un lado los discípulos obedecen, pero por otro lado vemos la disposición de los dueños del pollino. Al escuchar ellos que el Señor necesitaba a este animal, aunque eran los propietarios de él, lo entregan sin poner ningún reparo. Pensaba también qué privilegio el de los dueños del pollino, que el Señor haya pensado en ellos como propietarios de este animal, para que se lo entregaran porque Él lo necesitaba, y ellos tuvieron la disposición abierta y generosa de hacerlo sin ningún cuestionamiento. Nos dice la palabra de Dios en el relato paralelo en el Evangelio de Marcos, que el Señor les dice, no solo díganle que lo necesito, sino también que lo voy a devolver. Y en esta mañana podemos preguntarnos, ¿qué cosas nos está pidiendo el Señor que con obediencia debamos entregar? ¿Qué cosas tendremos que darle al Señor porque Él, entre comillas, las necesita para utilizarlas para su honra y para su gloria? ¿Serán nuestros recursos? ¿Darlos más generosamente? ¿Será nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro afecto, nuestro interés genuinos por otros? ¿Qué estará pidiéndonos el Señor esta mañana? Claro que lo que Él más quiere de nosotros es nuestra adoración, y mucho más en el día del Señor, cuando recordamos su obra y hacemos memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero también Él multiplica aquello que le damos, y si tenemos un corazón dispuesto y generoso, Él nos lo va a devolver de manera multiplicada. De hecho, Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30 dicen que aquellos que estén dispuestos a entregarle al Señor aquello que Él está pidiendo, Él lo devolverá 100 veces más, aún en el medio de tribulaciones. Vamos a ver la segunda escena que encontramos aquí en este relato tan precioso. Nos dice que justamente cuando van por la bajada del Monte de los Olivos, dice que sale a su encuentro una multitud grande de discípulos. No eran solamente los que el Señor había elegido, sino que había otros que le seguían con agrado, otros que veían que Él era el Salvador, otros que estaban reconociendo los milagros, los favores, los beneficios que habían recibido de parte del Señor Jesús. Y dice que toda esa multitud de discípulos, por un lado, lo hizo gozándose. En segundo lugar, lo hicieron alabando a Dios. ¿Pero cómo? Con grandes voces. ¿Por qué? Porque habían visto las maravillas que el Señor había hecho. Pensaba, ¿seremos parte en esta mañana de esa multitud de discípulos que hemos de alegrarnos, hemos de alabar a Dios, hemos de elevar nuestra voz para contar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros? Cuando el Gadareno sí fue restaurado de una situación tan penosa. Nos dice que estaba allí sentado en su sitio cabal, vestido, y le rogó al Señor que lo dejase estar con él. Y el Señor le dijo, anda a tu casa y a tus parientes y a tus conocidos y contá cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si en esta mañana, en este día, pudiéramos decirle al Señor con nuestra voz, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, una nota de gratitud, alabar su nombre
por lo que ha hecho en nuestra vida y contarle a otros que Él puede ser el Salvador de sus vidas. Si vienen con arrepentimiento de pecados, si vienen con un corazón dispuesto, Él está atento al oído, con su oído a nuestro clamor, y podrá ser el Salvador de ellos también. Allí encontramos que en el medio de la alabanza y de la alegría y de los mantos y palmas que se echaban y Jesús montado allí en el pollino, salen los fariseos con una actitud, ¿sí?, crítica, maliciosa, a decirle al Señor que reprendiera a los discípulos. Y el Señor, al escuchar esto, dice algo realmente llamativo. Les tiene que decir: os digo que si estos, los discípulos, callarían, las piedras entonces clamarían. Nos llama o nos lleva a preguntarnos, queridos hermanos y amigos, ¿está nuestra boca dispuesta a alabar al Señor, a contar sus maravillas? ¿O tendremos el corazón endurecido como una piedra? ¿No nos estará hablando el Señor a través de todas estas circunstancias que estamos viviendo, imprevistas, insospechadas hasta hace algunos días, de aislamiento, de temor, a veces de incertidumbre? Pero cuando volvemos nuestra mirada a Dios, nos tomamos de su mano, pedimos su protección, entonces podemos, con un corazón alegre, dispuesto, generoso, poder honrar a Dios y servir también a los demás. Ese pollino entonces que el Señor nos pide, consagrarlo a Dios en adoración, pero también en servicio a Él y a los que nos rodean, a los de la familia de la fe y también a aquellos que no conocen este mensaje de salvación poderoso, para que puedan también ser alcanzados por la misericordia del Señor, por el perdón de sus pecados y por la seguridad de la vida eterna. ¿Qué actitud tendremos hoy? ¿Seremos como la multitud de los discípulos? ¿Tendremos la generosidad de los dueños del pollino? ¿O nuestro corazón estará endurecido como el de los fariseos? Quiera el Señor que este tiempo nos encuentre con una actitud sensible al obrar de Dios. Que todo lo que nos pasa quebrante nuestro corazón de tal manera de poder entregarle al Señor nada más y nada menos que lo que Él nos dio, de lo mucho que Él nos dio, para que Él lo utilice, tener un corazón generoso, pero también aclamarlo, contar sus maravillas, dar grandes voces, adorando al Señor. Nos dice la palabra del Señor algo también que nos llama la atención. Hay todo un contexto profético en esto que acabamos de leer. En primer lugar, este acontecimiento que leímos aquí en Lucas capítulo 19 y que encontramos en los Evangelios, es nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que el profeta Zacarías había pronunciado 400, un poco más de años antes de Cristo. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor Jesús, los dueños del pollino, la multitud de los discípulos, no hicieron más que cumplir lo que el Señor ya había profetizado. Y nos llama la atención, porque allí en lo que hemos leído dice que viene un rey, que es justo, porque Él reina con justicia. Él es salvador, porque Él salva de los pecados. Y que es humilde, nos da un ejemplo de cómo comportarnos. Así que este pasaje que hemos leído no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la profecía que fue dada. Pero también nos asombra cómo el Señor nos habla proféticamente de lo que ha de venir. Nos dice también en el Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículo 28, un poco de tiempo más de lo que el Señor había tenido ese encuentro con los discípulos allí en Jerusalén.
hablando de los acontecimientos y de las señales sobre el fin de los tiempos, él dice estas palabras: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, queridos hermanos y amigos, en este tiempo donde vemos que se están cumpliendo las profecías que el Señor dejó, que iba a pasar en el mundo, ¿sí? Todas estas situaciones que a veces nos cuesta explicarnos, ¿sí? Dentro de las cuales están las pestes y otras situaciones más. Sabemos que el Señor no nos va a abandonar. Sabemos que el Señor siempre nos va a cuidar. Sabemos que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero debemos levantar nuestra cabeza con esperanza, porque el tiempo de su redención final está cerca. Qué tremenda responsabilidad que tenemos en el mientras tanto de honrar a Dios, en el mientras tanto de generosamente darle al Señor lo que le pertenece, en el mientras tanto de contarle a otros que Jesucristo salva, que es la esperanza para este mundo que le falta la paz, que le falta la tranquilidad, que le falta el sosiego. Que en este tiempo donde se nos ha igualado a todos con este virus y con el riesgo a todos de contagiarnos, todos nos hemos dado cuenta que en las cosas que teníamos la esperanza, el dinero, una buena posición económica, las relaciones, no alcanzan. Nos ha igualado a todos. Pero también el Señor tiene un mensaje de poder y de salvación sin diferencia, sin acepción de personas, para todos, para todo aquel que en Él cree pueda tener la vida eterna. Qué oportunidad en este día al hacer memoria de lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. No solo recordar la obra del pasado, profecía cumplida, sino mirar con expectativa la profecía que está por cumplirse, que es que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos dispuestos al que el Señor sí obre en nuestro corazón de tal manera que cuando Él venga nos encuentre listos? Qué tremenda oportunidad esta mañana de adorar al Señor, pero de tener expectativa de lo que vendrá. Nos dice la palabra del Señor cuando nos insta a hacer memoria en la cena del Señor, que lo hemos de hacer hasta que Él venga. Y un domingo más tenemos la oportunidad de recordarlo. Me gustaría terminar este momento con una oración. Así que les invito a que nos unamos en este momento a orar a nuestro Dios. Te doy gracias, querido Padre y querido Dios, en esta mañana porque tú nos has permitido considerar este pasaje extraordinario de tu palabra. Señor, que nos llena de fe, nos llena de entusiasmo al ver cómo tú nos has dejado a través de ella el modelo a seguir. Permitinos, Señor, ser obedientes como aquellos discípulos que fueron a entregar el pollino. Permitinos, Señor, en esta mañana tener un corazón generoso como los dueños del pollino. Señor, permitinos ser esa parte de la multitud que gozosa te alababa y cantaba de las grandes maravillas bajando el monte de los olivos. Señor, te damos gracias porque aquellos pudieron, sí, decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hoy podemos decirlo nosotros también. Señor, que no seamos como piedras, sino que con corazones sinceros y dispuestos en esta mañana podamos exaltar tu nombre. Pero pensamos en todos aquellos que están atemorizados, que están confundidos, que no saben a quién recurrir, que en esta mañana puedan poner su esperanza, puedan poner su fe en la obra del Señor Jesús, que hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y que pueda ser un tiempo de salvación, de seguridad de vida eterna, de una paz que es inigualable y que nada ni nadie la puede quitar. Señor, en esta mañana oramos por aquellos que están solos,
que están pasando por pruebas, por dificultades, aquellos que te están buscando más intensamente, Señor, que vienen rogándote, Señor, para que tú obres con poder en alguna situación particular, que tú estés muy presente en este momento con cada uno de los que necesitamos que tú obres, Señor, de manera especial. Y Señor, queremos alabarte, porque este es tu día, y lo dedicamos para honrarte, para hacer memoria de ti, pero también para servirte. Pon en nosotros, Señor, aquello que tuvieron, Señor, esa disposición de entregarte, Señor, de manera alegre lo que tú les pedías. Señor, te damos gracias porque, Señor, tu recompensa es grande. Señor, te damos gracias porque finalmente, Señor, tú estás preparando un lugar para cada uno de los que hemos creído. Y lo hacemos agradecidos en esta mañana, junto con tantos hermanos de nuestra congregación, con la expectativa, Señor, de un día, Señor, donde todo esto que nos está aislando, Señor, y separando ha de pasar, volvernos a juntar en tu casa para alabar tu nombre, para cantar, para escuchar tu palabra, para abrazarnos, Señor, para saludarnos con alegría y celebrarte, Señor, el haberte conocido. Señor, lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Y terminamos, sí, con la doxología de Judas 24-25. Y aquel, hablando del Señor Jesucristo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios el Padre, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea honra y gloria, imperio y potencia, por los siglos de los siglos. Amén.